Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de nuestra reunión de coexistencia en Latinoamérica. Y para iniciar la tercera sesión, pues tengo el gusto de presentar a Wesdy del Toro. Wesdy es originaria de Morelia, México. Es bióloga por la Universidad de Michoacana y máster de la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Alianza Once Pintada y Wendy tiene experiencias en el estudio de mamíferos, en temas de modelación, de ecología, biología y conservación, patrones espaciales, SIG y dimensiones humanas de la coexistencia con felinos. Ha colaborado en proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios desde el 2005 en más de 8 países. Desde hace 7 años, Wendy es miembro del Grupo de Investigaciones en Ecología y Conservación de Felinos del Amazonas y del Instituto de Desarrollo Sustentable Mimiraura, en Brasil. Como parte de su proyecto, a través de 410 entrevistas en más de 300 comunidades locales, ha colectado datos sobre interacciones entre seres humanos y felinos y sobre la percepción de las personas en 9 unidades de conservación de la Amazonía brasileña. Wesdy es estudiante de doctorado en el programa de PhD de Integrative Conservation de la Universidad de Georgia. Y como parte de los próximos pasos de Wesdy, durante su doctorado trabajará en la integración de la percepción humana sobre los jaguares, ecología, del movimiento de jaguares y evaluar métodos para reducir los conflictos con el objetivo de lograr avances de coexistencia entre humanos y jaguares. Con mucho gusto voy a dar el pase a Wesdy para su ponencia, su presentación y que nos comparta un poco acerca de todo su trabajo. Buenas tardes, Wesdy. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias y primero quiero agradecer a los organizadores de este evento, felicitarlos una vez más por tan excelente iniciativa y estoy muy contenta de estar participando. Voy a compartir aquí mi pantalla. Okay. ¿Consiguen ver mi pantalla bien? Vemos. Perfecto, ahora lo vemos en pantalla grande. Bueno, pues el tema que les voy a compartir es sobre las dimensiones humanas de la coexistencia con felinos en la Amazonía brasileña. Como ya comentaste, soy investigadora en el Instituto de Desarrollo Sustentable Mamiraua y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Georgia en el programa de integración conservación integral. El contenido que les voy a presentar aquí es primero una introducción general sobre los jaguares, las personas locales y los animales domésticos que ellas crían, el objetivo general del proyecto, el área de estudio, y después voy a dividir en 3 subtemas, que son 3 subproyectos en los que hemos estado trabajando. El primero es sobre la depredación de animales domésticos por felinos en el Amazonas Central, Brasil, algunos resultados preliminares. El segundo es sobre las dimensiones humanas del conflicto con el jaguar, también algunos resultados preliminares. Y por último, el que está actualmente, sobre lo que estoy trabajando actualmente, que es un enfoque integrado para entender los conflictos seres humanos y jaguares y promover la coexistencia en la Amazonía brasileña. Esto como parte de mi doctorado en la Universidad de Georgia. Bueno, el jaguar es el mayor felino, el tercero de los mayores felinos, siguiéndolo solamente después del tigre y del león, y es el único que se encuentra en América. Actualmente permanece menos del 50% de la distribución original del jaguar. Entonces pueden ver aquí la distribución histórica en verde clarito, que venía desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Y en verde más oscuro pueden ver la distribución, también parte de la importancia de este estudio. El jaguar está considerado en la categoría de casi amenazado por la IUCN. En algunas áreas rurales de la Amazonía brasileña, las personas y sus animales domésticos viven en cercanía a los jaguares en su día a día. Bueno, dando un poco de contexto sobre las personas locales en la Amazonía brasileña, los
ribeiriños, las personas locales, es una población tradicional humana, es normalmente baja. Como un ejemplo, en la Reserva de Desarrollo Sustentable Mamiragua, la densidad humana no llega ni a una persona por kilómetro cuadrado. La principal actividad de los ribeiriños son la pesca y la ganadería en pequeña escala para consumo propio y están situados dentro del grupo de personas con bajos ingresos. El ganado que ellos crían o los animales domésticos que ellos crían normalmente son criados en pequeña escala, pero no forman parte de las actividades primarias. O sea, la actividad primaria es más que nada pesca, en algunos casos agricultura, en algunos casos un poco de caza, y la ganadería lo tienen por separado, como si fuera solo una cuenta de ahorros, por decirlo así. El continuo crecimiento de la población humana ha hecho con el conflicto entre seres humanos y grandes carnívoros, poblacional e inclusive a la extinción local de algunas especies de carnívoros. Como resultado de este conflicto, por un lado, para el hombre existen las pérdidas económicas y también la inseguridad, sobre todo para las poblaciones rurales. En esta foto que ven aquí no es un jaguar, es un leopardo, pero es solo para ejemplificar el miedo que muchas veces las personas pueden tener a los carnívoros. Y este conflicto, lo cual es un problema de conservación, sucede en la Amazonía brasileña, donde las personas perdiendo animales por la depredación de jaguares en las comunidades rurales es muy común y donde muchos jaguares son matados todos los años a consecuencia de esto. Estas fotos fueron tomadas en la Reserva Mamiragua. Y es que en la parte de abajo están las huellas de un jaguar. Entonces, en este caso fue de una comunidad, los niños nos van mostrando de, mira, el jaguar pasó caminando aquí ayer por abajo de todas las casas. Entonces, aquí está uno de los niños enseñándole a Emiliano Jamalio, que es el coordinador del Grupo de Investigación de Conservación de Felinos en el Instituto Mamiragua, le estaba mostrando por dónde había pasado el jaguar. Y bueno, el impacto económico es significativamente mayor en las poblaciones rurales, ya que las pérdidas económicas son comparativamente mayores también. Por ejemplo, no es lo mismo un comunitario, una persona local que tiene 1 o 2 vacas y de repente llega el jaguar y se las come a las 2 o se come una, bueno, ya perdió 50, 100% de su ahorro, comparado con un ganadero en el Pantanal, otra región de Brasil, donde probablemente tiene miles de cabezas de ganado. Entonces, las pérdidas proporcionales son relativamente mayores para las personas de las comunidades. Y si a esto le sumamos que pertenecen, como había comentado, al grupo de personas con bajo ingreso, pues podemos ver cómo esto los afecta. Y como resultado de estos conflictos, muchas veces terminan matando a los jaguares o a los felinos que están causando estas pérdidas económicas. Tan solo en la Reserva Mamiragua, aproximadamente 70 jaguares son muertos por personas todos los años, de acuerdo a una investigación que hizo Emiliano Jamalio en 2012. ¿Están viendo mi pantalla? Ok, como objetivo general es crear o conseguir un enfoque integrado para entender los conflictos seres humanos y jaguares y promover la coexistencia, intentando integrar datos ecológicos, datos sociales y datos de manejo para poder alcanzar este objetivo. El área de estudio son las áreas inundadas y no inundadas, el Amazonas Central y del área del Bajo Río Negro. Visitamos 9 unidades de conservación de diferentes categorías, entre ellas reservas de desarrollo sustentable, reservas extractivistas, florestas nacionales y parques nacionales. Visitamos más de 300 comunidades y bueno, aquí como ejemplo es en el área del Amazonas Central y aquí en el área del Bajo Río Negro, las otras unidades de conservación. La floresta inundada llamada localmente como Barcia, es un ambiente muy particular que se queda inundado de 3 a 4 meses por año
y que tienen importancia por tiene suelos muy ricos y por lo tanto tiene un rol importante en la producción del ecosistema. Esta imagen aquí es para ilustrar cómo cambia la dinámica de la selva inundada. Entonces el agua sube de 10 a 12 metros y se mantiene inundada, como había comentado, de 3 a 4 meses al año. No está funcionando aquí la animación. Por algún motivo. Bueno, no funcionó la animación. En fin, además de aumentar el agua en la parte vertical, o sea, de 10 a 12 metros, la reserva Mamirauá abarca más de 1 millón de hectáreas y toda la reserva Mamirauá se queda inundada. Entonces, esto es para ilustrar el área focal de la reserva Mamirauá. Del lado izquierdo tenemos el río Amazonas, localmente conocido como Solimoes, y del lado derecho el río Yapurá. Entonces, entre estos dos ríos se queda completamente inundado. La figura del lado izquierdo es una imagen de satélite ejemplificando la temporada de seca, y la del lado derecho es ejemplificando la temporada de inundación. En la imagen de la derecha, lo blanco es todo agua. Entonces pueden ver que durante 3 a 4 meses por año, en más de 1 millón de hectáreas, se queda sin espacio para caminar en absoluto. Estas fotos también son para ejemplificar una de las comunidades locales en la época de seca y en la época de inundación. Entonces es exactamente la misma comunidad. Las casitas que se ven del lado derecho son casas flotantes, entonces ellas suben y bajan con el nivel del río. Y como pueden ver, ni siquiera es, aquí en la foto de la inundación, en la foto inferior, ni siquiera es el pico de la inundación. O sea, se alcanza a ver en la casa una marca más oscura que es a donde llegó el agua en la inundación anterior. Es otra foto para ejemplificar la misma comunidad, pero más reciente. Y bueno, pasando al primer tema que había comentado de depredación de animales domésticos por felinos en el Amazonas Central. Este fue un trabajo realizado en colaboración con Emiliano Esterci y Ramalho, los dos siendo grupos del Grupo de Investigación en Ecología y Conservación de Felinos en el Amazonas. El objetivo de este primer trabajo fue cuantificar y caracterizar la depredación de animales domésticos por 4 especies de felinos, que es el jaguar, el puma y los gatos salvajes, pantera onca, puma concolor y leopardos vigi y leopardos pardalis. Como metodología aplicamos entrevistas semiestructuradas y aplicamos alrededor de 350 entrevistas. En estas entrevistas se hizo un levantamiento, se colectaron los datos sobre los animales domésticos que se tenían en la comunidad y sobre los animales domésticos que habían sido predados por jaguares. Y de cada evento de predación y de cada grupo de animales que se criaban en la comunidad, se colectaron datos sobre las especies y la cantidad, el tipo de manejo de los animales domésticos, el tipo de hábitat, si era várzea o tierra firme, que es el área que nos inunda, el local de depredación de los eventos, la temporada y cuál fue la especie que realizó la depredación. Y como parte de algunos resultados preliminares, en la primera parte del proyecto se visitaron 269 comunidades de 5 unidades de conservación, que son esos puntitos amarillos que pueden ver ahí representados en el mapa. Este es el número de comunidades por unidad de conservación. Y como resultado encontramos que casi 50%, o sea, casi la mitad de las comunidades declararon que habían tenido por lo menos un evento de predación en los últimos 2 años. Entonces, 42% de las comunidades presentaron esto y 58% de las comunidades declararon que no habían tenido ningún evento de predación en los 2 años previos a la aplicación de la entrevista. Utilizamos este periodo de 2 años para garantizar que las personas tuvieran más fresco en la memoria los eventos que habían sucedido. En relación a la porcentaje de eventos de depredación por especie de depredador, las personas declararon que hubo 237 eventos de depredación en los últimos 2 años antes de la entrevista, donde 83% de los eventos el depredador fue el jaguar, pantera onca, y esto puede estar asociado a la gran densidad de jaguares en el área, que es una de las mayores densidades de jaguares en el mundo.
De acuerdo a la estimación que hizo Ramalho en 2012, es que hay aproximadamente 17 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. Entonces, como pueden ver, es una densidad altísima. 7% de los eventos de predación, el depredador fue el puma, en 7% fue alguno de los gatos salvajes pequeños, y en 3% de los casos no pudieron identificar si había sido el puma o el jaguar, solo pudieron identificar que había sido uno de los felinos grandes. En relación al porcentaje de eventos de depredación por especie depredada, la mayoría de los eventos de depredación, la especie que fue depredada fue el puerco con un 36%, seguida por los perros, un 21%, después las vacas y los búfalos con 14 y 1%, o sea, un 15% de los bovinos, 15% de las gallinas, 8% de los patos, 5% de las ovejas. En relación al número de eventos de predación por temporada y por especie de depredador, vimos que en la temporada de seca, bueno, tenemos la temporada de seca, la temporada de inundación y la temporada en que el río está inundándose o en que el río está secándose. Entonces pueden ver que la mayoría de los eventos, como acababa de mencionar, las gráficas en azul son del jaguar, fue el predador que más fue responsable por esos eventos de predación. Y esto de que la mayoría de los eventos hayan sido cuando el río está inundándose o secándose, probablemente está relacionado a que las comunidades normalmente se encuentran en la parte más alta del terreno. Entonces vamos a suponer, si el terreno está así y la comunidad está aquí, cuando se empiece a inundar, lo que queda aquí, la comunidad va a ser lo último en inundarse, entonces va a ser el último pedazo de tierra. Entonces los jaguares probablemente se van a dirigir a esa área. Y lo mismo va a pasar cuando empieza a bajar el agua, la comunidad va a ser lo primero que va a aparecer. Por lo tanto, también los jaguares o los felinos podrían acercarse a esa área. Esta es otra animación que espero que funcione. Sí, para ilustrar la dinámica de inundación. Entonces pueden ver aquí en azul en el medio están los ríos permanentes, el río permanente, y todo lo demás es como se inunda de 10 hasta 12 metros. La segunda parte del proyecto, que es en relación a los datos sociales, es sobre las dimensiones humanas del conflicto con el jaguar, el estudio de caso en una reserva de extracción en el Amazonas Central. Y en este trabajo fue una colaboración también con Emiliano Ramalho y con Silvio Marchini, que bueno, muchos de ustedes bien lo conocen en esta área, y que ha sido quien nos ha motivado para esta área de las dimensiones humanas y de la coexistencia con fauna. Aquí les voy a mostrar los resultados preliminares de la reserva extractivista Ahuachi Paraná, que es la que está ahí encerrada en rojo. Y bueno, también se utilizaron, se aplicaron, perdón, es que me están apareciendo pantallas aquí de admitir a los participantes. ¿Dónde estaba? Disculpen. Me distrajo esa pantalla. Bueno, se aplicaron también entrevistas semiestructuradas. Aplicamos aproximadamente 250 entrevistas. Y hicimos un levantamiento de datos sobre la percepción de las personas en relación al conflicto, sobre la aceptación, sobre cuál era su percepción en relación al beneficio y riesgo, y sobre los sentimientos en relación a los jaguares. Utilizamos la escala de Likert, en la cual se hacen preguntas y evaluamos el nivel de acuerdo o desacuerdo con algunas de las afirmaciones, lo cual puede ser un indicativo de que la persona está a favor o en contra de la conservación de jaguares. Entonces, bueno, estaré utilizando esta grafiquita en las próximas diapositivas. En la escala de Likert es como estas escalas cuando les preguntan, por ejemplo, su satisfacción sobre un producto. ¿Te gustó el producto? ¿Quedaste muy satisfecho, poco satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, poco insatisfecho o muy insatisfecho, que sería lo rojo? Entonces, en cuanto más se recorre hacia el lado verde, serían las respuestas más favorables hacia la conservación del jaguar, y hacia el lado rojo serían las respuestas más desfavorables a la conservación del jaguar.
Como resultados preliminares, visitamos en esta ocasión 16 comunidades de la reserva y aplicamos en esta ocasión 83 entrevistas. Como un ejemplo, una de las preguntas que era en relación a la percepción sobre la cantidad de jaguares en la reserva y en los alrededores de la comunidad, lo hicimos para saber la percepción de las personas en relación a lo que ellos sienten como más cercano o más lejano. Entonces, una de las preguntas era saber si ellos pensaban que la cantidad de jaguares en la reserva, si estaba muy grande, que es grande de más, ni pequeña ni grande, o pequeña de más. Pequeña de más sería una connotación positiva a la conservación del jaguar porque significaría que no lo están viendo como un problema. Entonces podemos ver aquí en los resultados que la cantidad de onzas que ellos declararon que hay en la reserva es grande de más, o ni grande ni pequeña, lo cual sería una connotación negativa. Pero ya cuando les preguntábamos en los alrededores de la comunidad, algo más cercano a ellos, algo más tangible, la mayoría de las personas dijo que no era ni pequeña ni grande o que era pequeña de más. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo son interesantes estas respuestas, como lo que es lejos o en la cabeza de ellos, lo que queda un poco más lejos es, sí, hay muchos jaguares en la reserva, pero aquí cerca de la comunidad, no, casi no vemos, es difícil ver uno, difícil encontrar alguno. Cuando les preguntamos si ellos pudieran escoger la cantidad de jaguares, cómo sería la cantidad de jaguares cerca de la comunidad y en la reserva, ahí la mayoría de las personas respondió que ellos quisieran que hubiera muchos menos jaguares, tanto en la reserva cuanto en los alrededores de la comunidad. Entonces, de nuevo, esta percepción, o sea, aun cuando en los alrededores de la comunidad ellos estaban diciendo que no habían visto muchos jaguares o que no hay tantos jaguares, aún así ellos quisieran que hubiera menos jaguares. Cuando les preguntamos qué era lo que ellos pensaban en relación a lo que el jaguar trae para el bosque, para las personas en general y para la persona y la familia de esa persona, entonces me regreso aquí. La pregunta era, ¿usted qué piensa que el jaguar trae para el bosque? Entonces, la mayoría de las respuestas fueron para el lado negativo, diciendo que traía mucho daño. Entonces, la percepción de ellos es que el jaguar trae mucho daño para el bosque. Cuando les preguntamos qué pensaban que traía para las personas en general, sin considerarse el entrevistado ni su familia, ellos también dijeron que trae muchos daños, que es más para el lado negativo. Pero cuando les preguntamos, ¿y para usted y para su familia, qué es lo que trae el jaguar? La mayoría de las personas respondió que ni beneficios ni daños. Entonces, de nuevo, es interesante ver cómo cambia esta percepción en relación a, yo creo que para los otros está trayendo daños, está provocando daños, pero a mí no, realmente no me está pasando ni cosas buenas ni cosas malas. A mí no me trae ni beneficio ni daño. Otra de las preguntas era, se le preguntaba al entrevistado, si usted viera un jaguar lejos, pero en los alrededores de las comunidades, ¿a usted le gustaría, consideraría que es algo padre, como decimos en México? ¿Consideraría que es interesante? ¿Se pondría feliz por este evento? Entonces podemos ver que la mayoría de las respuestas, la mayoría de los entrevistados consideraron que sí se pondrían un poco o bastante, lo encontrarían padre, lo encontrarían interesante y se pondrían contentos. Entonces las tres opciones de respuesta que eran no, un poco o bastante. Cuando les preguntamos si se pondrían tristes por este evento, si sentirían enojo o si sentirían miedo, podemos ver que en relación a sentirse tristes o sentir enojo, la mayoría de las personas dijeron que no se sentirían tristes ni sentirían enojo de ver un jaguar en los alrededores de la comunidad. Sin embargo, la mayoría de las personas dijeron que sí sentirían un poco o bastante miedo. Entonces, de nuevo vemos aquí una connotación negativa para la conservación del jaguar. Y cuando se les preguntó si ellos creían que tenían condiciones para poder evitar los problemas que los jaguares pueden causar para ellos y para sus familias, la mayoría de las personas respondió que sí tenían alguna condición o condición total de evitar los problemas que los jaguares pueden causar para ellos y para sus familias. Entre las medidas que ellos mencionaron para evitar los problemas, 24% mencionaron cambios en el manejo de los animales domésticos, 32% mencionaron medidas diversas. Entonces hasta aquí yo estaba súper feliz de pensar, bueno, sí, ellos están viendo que sí hay formas de
de disminuir los problemas que los jaguares están causando, pero sin embargo 44% de los entrevistados mencionaron que la medida que se debería de tomar para disminuir los problemas que los jaguares causaban era matar al depredador. Entonces aquí estamos viendo, o sea, ellos sienten que sí hay algo para hacerse, pero ese algo que hay para hacerse en el 44% de los casos mencionaron que era matar al depredador. Entonces, aquí solo fue una probada de las muchas respuestas del cuestionario, pero podemos ver que en la aceptación general, en la percepción de riesgo y beneficio y en el sentimiento y miedo, está más inclinado para una connotación negativa de la conservación del jaguar, pero sin embargo, en la percepción del control personal, que es el manejo de los animales, y en el sentimiento en general, está volteado hacia una connotación positiva. Y esto es muy importante porque recordando que la resolución de los conflictos entre seres humanos y la vida silvestre está principalmente determinada por los pensamientos y las acciones de las personas involucradas, un abordaje de dimensiones humanas es útil para describir, entender, prever y cambiar los pensamientos y acciones humanos en relación al jaguar y a otros felinos. Y se puede utilizar como una alternativa para entender y disminuir el conflicto con los jaguares y con otros felinos, permitiendo el desarrollo de acciones que promuevan la coexistencia. Y por último, como comenté, en lo que estoy trabajando actualmente, estoy en el primer año del doctorado, la idea es conseguir un enfoque integrado para entender los conflictos seres humanos y jaguares y promover la coexistencia en la Amazonía brasileña. En este trabajo estamos colaborando también con Silvio Marchini, Emiliano Jamalio, con John Polizar de WCS y con Nate Neibolding, que es mi director de tesis en la Universidad de Georgia. Y es parte del programa de conservación integral. Entonces, la idea es integrar, además de los dos componentes mencionados anteriormente, que es la depredación de animales domésticos y las dimensiones humanas de conflicto, la percepción de las personas, integrar también datos de movimiento de los jaguares, es decir, la ecología del movimiento de los jaguares. Para esto se utilizarán datos que fueron colectados por el Grupo de Investigación de Felinos en el Amazonas, de jaguares que fueron capturados en la Reserva Mamiragua, y bueno, el coordinador de este proyecto es, una vez más, Emiliano Ramalho. Este es para ejemplificar el movimiento de algunos de los jaguares que fueron capturados. Entonces, la casita verde que ven al centro es una posada de ecoturismo. Las casitas amarillas representan comunidades locales y los puntos de colores representan el movimiento de los jaguares. Cada color representa un jaguar y cada punto representa, bueno, un punto en el espacio que ese jaguar estuvo caminando. Entonces, caminando o nadando. Entonces, aquí pueden ver que hay, bueno, que la densidad es bastante grande y esto fue solo en un periodo de 2 años y solo de los 4 jaguares que estaban monitoreando en ese momento. Entonces, bueno, la idea es integrar la percepción de las personas, la ecología del movimiento de los jaguares, la depredación de animales domésticos por jaguares y las intervenciones, intentar métodos para reducir la depredación. Okay. Para conseguir esta forma integral. Y como consideraciones, pues es importante motivar y promover un diálogo efectivo entre los moradores de las comunidades y otros stakeholders, o sea, comunitarios, biólogos, veterinarios, gestores de las unidades de conservación, las instituciones para apoyo técnico, los conservacionistas, las medias sociales. Es importante también hacer una planeación participativa en la búsqueda de acciones que promuevan una mejor convivencia entre felinos y humanos. Y esto es súper importante, o sea, porque ¿quién va a saber más de su entorno que las personas que viven ahí? Entonces es muy importante llegar y tener este diálogo efectivo. No es simplemente llegar y decirles cómo tienen que hacer las cosas. Es llegar, escuchar cuál es la problemática, escuchar cuáles son las propuestas que ellos tienen y promover este diálogo efectivo. Un ejemplo como alternativa para conservación que se ha estado implementando en esta área es el ecoturismo. Entonces, el Instituto Mamiragua tiene un programa que se llama la Jaguar Expedition,
donde es involucrar a las personas para que participen en una expedición científica con jaguares en el Amazonas. Parte del beneficio que se obtiene de este ecoturismo es destinado para la investigación, otra parte es destinado para las personas de las comunidades que trabajan directamente en el programa de ecoturismo, y la otra parte va direccionado también para las personas de las comunidades. Y esto con la idea de que las personas vean que un jaguar vivo puede valer más que un jaguar muerto. Y ha habido resultados muy interesantes en estos 5 o 6 años ya que tiene el programa, donde hemos podido ver que realmente ha habido un cambio en algunas de las personas de las comunidades que han participado o que han estado cerca de este proyecto. Aquí para ilustrar, uno de los jaguares que están con collar, y esto se puede hacer también gracias a que en la época que está todo inundado, que está 10 a 12 metros inundado, los jaguares viven en las copas de los árboles, o sea, durante 3 a 4 meses ellos no tocan la tierra, simplemente se la pasan nadando de un árbol a otro. Entonces es seguro hacer una observación a una distancia segura de ellos desde una canoa, como lo pueden ver aquí. Otras de las intervenciones que se han pensado, que sean dirigidas hacia las personas, es en relación a educación, organizar talleres dirigidos hacia niños, talleres dirigidos hacia adultos. Otra actividad que realizamos fue llamado Premio Joven Conservacionista, que fue una iniciativa de la Escuela de Amazonia, donde Silvio Marchi también es el responsable, Silvio y Edson Grandisoli, y en colaboración con el Instituto Mamirawa. Entonces, en esta edición del Premio Joven Conservacionista, los estudiantes de preparatoria de las escuelas, tanto de la ciudad como de las escuelas rurales, tuvieron que generar un video en favor de la conservación de los jaguares, y en primer lugar ganó un premio para un viaje para ir al Pantanal y para actuar como embajadores de la conservación, embajadores de la Amazonia de la conservación en el Pantanal, y para hacer este intercambio de ideas, este intercambio de experiencias con los estudiantes del Pantanal. Y el segundo lugar fue una pareja de estudiantes rurales de una escuela rural, y como premio los llevamos a que pudieran participar en la observación de jaguares. Voy a ver si el video va a funcionar. No. Rápidamente. Dice que está pausando. Bueno, así es como hacemos la observación de los jaguares desde la canoa, y podemos observarlos tranquilamente cuando están en los árboles. Y este video inclusive este registro fue hecho por uno de los estudiantes. Bueno, perdón, acabo de ver que ya me estoy pasando del tiempo. Para finalizar, entre las consideraciones también es importante buscar alternativas de métodos para alejar a los felinos que se estén aproximando de las personas, y probar nuevos métodos de manejo de los animales de creación, que esto también va a ser parte de lo que vamos a hacer durante el doctorado. Y crear alguna herramienta como un folleto de convivencia adaptada a la realidad del Amazonas, que es muy diferente a muchos otros de los ecosistemas donde el jaguar está distribuido. Entonces, todo esto con el objetivo final de disminuir las pérdidas económicas, aumentar la seguridad para las personas, reducir el número de felinos muertos y promover la coexistencia. Bueno, agradezco una vez más a los organizadores de estos años, al Instituto Mamirawa, a la WCS, Alianza Onza Pintada, al programa de ICON, al proyecto de coexistencia Personas y Vida Silvestre, al ICMBio y a todos los otros involucrados.
También a las personas del proyecto Yaguareté, a los comunitarios que sin su participación nada de esto hubiera sido posible, a los asistentes de investigación, asistentes de campo, cocineras, a la tripulación del barco Mamiragua y a los funcionarios del Instituto Mamiragua. Y bueno, obviamente a los jaguares. Pues gracias y acepto ahora las preguntas, si todavía tenemos tiempo. Wesby, muchas gracias por compartirnos todo este gran aporte en la ciencia de dimensiones humanas. También estaba entretenido y no había tiempo. Tenemos algunas preguntas, así que voy a empezar a hacértelas. Okay. Lo primero va de acuerdo a qué es lo que tú piensas y esperas en estos próximos 5 o 10 años acerca de estos estudios de dimensiones humanas en cuanto a los cambios sociales y cambios, en cuanto a los cambios sociales principalmente. Ay, pues no es una tarea fácil, o sea, este es un problema que tiene centenas de años. Entonces, lo que comentaba yo muchas veces cuando estaba en las comunidades es, yo les decía, no, o sea, no estamos aquí para solucionarles el problema o para decirles que el problema se va a acabar, pero es una idea de buscar alternativas para disminuir las pérdidas para los dos lados, tanto para los seres humanos como para los felinos, para los jaguares. Entonces, un ejemplo que ponía es, que alguien me comentó una vez, es de, si siempre quieres, si vas a hacer un pie de manzana, bueno, si vas a hacer un pie y siempre utilizas manzanas, pues el resultado va a ser un pie de manzanas. Entonces, si quieres obtener un resultado diferente, tienes que probar cosas diferentes. Entonces, lo que yo veo de aquí a 5 o 10 años es que ya empecemos a ver qué métodos están funcionando localmente, o sea, adaptados a la realidad del Amazonas, y sobre todo que sean métodos que se puedan replicar fácilmente, considerando el difícil acceso a algunas de las comunidades. Entonces, que sean métodos que se puedan replicar y que puedan ser llevados a cabo por las propias personas locales, sin tanta intervención exterior. Muy bien. Y con relación a esa misma pregunta, acerca de los eventos de depredación en este caso, ¿qué perspectivas tienes acerca de la contribución de estos estudios para mantener una relación estable a los eventos de depredación? Pues de nuevo, la idea es empezar a probar diferentes alternativas, o sea, diferentes métodos. Es un desafío muy grande porque, como ustedes pudieron ver en la presentación, es un ecosistema muy cambiante. Entonces, no es lo mismo, no se puede decir, pues simplemente pon cercas eléctricas porque, bueno, el área se inunda. Entonces, tenemos que ver qué se puede adaptar a cada caso específico y ver costo-beneficio que tiene mayor resultado. Entonces yo espero que podamos, o sea, de aquí a unos 5 años, 3, 5 años, ya podamos haber probado con algunos métodos y tener los resultados para que después se puedan replicar a gran escala en el Amazonas. Muchas gracias. Ahí va una siguiente pregunta que nos dice, ¿cuáles son las metodologías que los entrevistados hayan propuesto para reducir las mismas pérdidas económicas? Al inicio de las entrevistas, muchos comentaban que el hecho de tener un perro guardián, o sea, de tener un perro entre el ganado, eso ayudaba a reducir las depredaciones. Entonces, inclusive yo pensé, dije, pues mira qué bueno, parece como una buena alternativa. Sin embargo, después vi que, como ustedes pudieron ver en la gráfica, el perro es el segundo mayor depredado. Entonces, como no son perros estrictamente guardianes, o sea, eran simplemente perros muchas veces sin raza o de raza callejera, entonces realmente no fue tan efectivo. Lo que ellos promueven muchas veces es de, bueno, si se deja una luz o si se hace algún ruido cuando el jaguar como que se está aproximando o saben que está por ahí, o lo otro, pero que cuesta más trabajo, es el mantener a los animales encerrados. Pero de nuevo, con este tipo de ecosistema tan cambiante es difícil. Y como les comentaba, no es una actividad principal que ellos tengan. Ellos no se dedican a criar al ganado, o sea, simplemente los tienen como sueltos a la mayoría de los animales de los animales domésticos. Entonces, ese es un problema. Entonces, tal vez algo tan simple como ese cambio en el manejo ya pueda ser realmente efectivo, y probablemente lo que necesiten es un apoyo inicial, un apoyo para ver que eso va a ser más redituable que los animales que están perdiendo.
en una de las comunidades me comentaba uno de los comunitarios, decía, es que el año pasado perdimos 30 puercos. Y yo le decía, ¿por qué no prueban los corrales? Y dije, no, es que es muy caro. Entonces ya, o sea, conversando, le comenté que, bueno, si en vez de perder los 30 puercos, invertía lo de 5 puercos para cuidar a todos los demás, pues ya no tendría esa pérdida tan grande, a lo cual aceptó y dijo, sí, realmente empezó a ver pues cuál sería como esa diferencia o esa inversión que podría ser redituable. Entonces, lo que muchos han comentado o lo que han hecho para proteger a los animales es esto de encerrarlos cuando están en la época más vulnerable, que sería cuando está subiendo el agua y o bajando el agua. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta en la sala de Carolina que nos dice si conoces si existen percepciones diferentes hacia los jaguares melánicos. Sí, una parte del cuestionario es también sobre cuál tipo de... Ellos le dicen jaguar, bueno, el término de jaguar para melánico y para no melánico es onza, y también onza también le dicen a los pumas, entonces es onza preta, que sería el melánico, onza pintada, que es el no melánico, y onza vermelha, que sería onza roja, que sería el puma. Entonces ellos lo consideran como si fueran especies separadas, y en algunos casos sí dicen que el jaguar melánico es el más agresivo, pero varía mucho la percepción. Esos datos todavía los vamos a analizar, pero en algunos de los casos sí, la respuesta sí fue sesgada a que el jaguar melánico es más agresivo. Muchas gracias, eso es muy interesante, en diferentes lugares, diferentes percepciones. Creo que tenemos un espacio para una pregunta más. Bueno, aquí también nos preguntan sobre si han pensado en reubicación de comunidades y cuáles serían posibles ventajas o desventajas. ¿Reubicación en base a qué? ¿Al conflicto que están teniendo? Si alguna vez, pues sí. Si alguna vez han pensado reubicación en comunidades en conflicto, es lo que pienso, ¿cuáles podrían ser sus ventajas o desventajas? Sí, esto realmente no lo veo. Bueno, las comunidades, muchas de las comunidades están situadas a la orilla de los ríos, y el río va cambiando su curso por un proceso natural de sedimentación y se cae la tierra, se deposita la tierra. Entonces, muchas comunidades se han mudado, se han cambiado por causa de esto, o sea, porque el río se les está comiendo la tierra, literalmente, pero no como la densidad de jaguares es tan alto en esa zona, o sea, un cambio de comunidad a un fuera a 50, 60, 100 kilómetros, no haría gran diferencia porque los jaguares, o sea, recorren centenas de kilómetros en días. Entonces, no, realmente tal vez eso no sería una solución a este problema en particular. Muchas gracias, Wesley. Ha sido muy agradable conversar y que nos compartas todo este aporte de la ciencia social. Vamos a terminar porque vamos a dar pase ahora al siguiente expositor.